va a poner aún mejor porque ahora vamos a comenzar a detallar la minucia de este borrador que hasta el momento pues no aplica, pero podría comenzar a aplicar inicialmente para servidores públicos. Ya hablaremos con nuestras invitadas a ver qué alcance podría tener esta normatividad. Está con nosotros Luisa Fernanda Cano Blandón, ella es docente de la Facultad de Derecho, también de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. Luisa Fernanda Blandón, bienvenida, gracias por estar con nosotros. Buenos días para ustedes y para todos los televidentes. También tenemos con nosotros a Adriana María Restrepo Arizmendi, ella es psicóloga, magíster en educación e investigadora asociada a la Fundación Universitaria María Cano. ¿Cómo está Adriana Restrepo? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muchos saludos a la mesa central y a los televidentes. Bueno, Adriana y Luisa Fernanda, gracias por estar aquí con nosotros. Un tema de muchas aristas, de muchas formas de tratarlo, de cogerlo. Digamos que inicialmente, pues comencemos por el principio. ¿De qué se trata este borrador? ¿Qué alcance tendría y cuáles serían las implicaciones? ¿Para quiénes aplica, para quiénes no? ¿Cuáles son las mascotas que se tendrían en cuenta en esta situación? ¿Cuáles no? Empezamos por la docente. Por supuesto. Bueno, lo primero que tenemos que decir es que en este momento en Colombia hay un vacío legal. Es decir, no hay una licencia de duelo por las mascotas. Hay una licencia de duelo por personas como nuestros padres o hijos o hermanos o esposo, pero no hay una licencia por las mascotas. Y entonces este decreto es un borrador que se presentó en la ciudad de Bogotá, todavía el alcalde no lo ha firmado, pero nos lleva nuevamente a este debate sobre si los animales de compañía hacen parte de nuestras familias. Ese es el debate. ¿Cómo aplicaría el decreto? Lo que está proponiendo es que se trata de animales de compañía, es decir, no aplicaría para las moscas que nos dice el televidente, no, únicamente para perros y gatos, y adicionalmente serían 3 días para los funcionarios públicos de la ciudad de Bogotá, las distintas entidades, y estos funcionarios tendrían que registrar a sus mascotas a través del chip de las mascotas y adicionalmente de un certificado veterinario, de manera que cuando tengan una grave enfermedad, no solamente el fallecimiento, cuando tengan una grave enfermedad o cuando estas mascotas fallezcan, entonces pueda pedirse este permiso, esta licencia de hasta 3 días para los funcionarios públicos. Bueno, yo quería preguntarle a Adriana de entrada, psicológicamente, ¿qué impacto, qué significa pensar en esa posibilidad de ver a nuestros animales desde ese punto tan cercano, pero ante todo que en el momento de perderlos, pues se pueda tener ese tipo de situaciones o de permisos que normalmente se dan con los seres humanos cuando perdemos a un familiar? Psicológicamente, ¿qué impacto tiene esto? Bueno, hay un aspecto importante que tenemos que centrar en la discusión y es qué significado tiene la mascota en nuestra vida y también a qué edades estamos teniendo esas mascotas, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos una mascota en la familia, sabemos que tenemos diferentes personas alrededor de ese núcleo familiar en la cual tenemos que cuidar su salud mental. Cuando tenemos mascotas que pueden llegar por regalos, ¿cierto? A veces no tenemos tiempo de hablar de la información necesaria de lo que pasa con la mascota. Por ejemplo, ¿cuántos años viven? ¿Cuáles son las enfermedades que puede llegar a tener cierto tipo de razas? Eso es importante porque la información previene que las personas tengan un nivel de claridad de la finitud de la vida, así como nosotros sabemos que tenemos un momento, una etapa en la que nacemos y también morimos, ¿cierto? Otro aspecto importante es que esas personas que vienen interactuando con estos animales vienen desarrollando un vínculo y es un vínculo muy fuerte. Ese vínculo es un vínculo que se da a través del tiempo, pero también que esas mascotas están acompañándonos en nuestros diferentes momentos de vida y que pueden ser necesarios para que podamos lidiar las tensiones del día a día. Entonces estas mascotas se nos vuelven alguien más de la familia y de hecho hoy en la psicología y a nivel social se reconocen como un miembro más de la familia. Hay un aspecto central importante, es que nosotros tenemos diferentes etapas del duelo, ¿cierto? Y tendríamos que tener en cuenta para poder pensar este tema de la reforma que se está haciendo para poder identificar el asunto de las incapacidades
es cuáles son las herramientas que tienen las personas para poder afrontar esa situación, ¿cierto? Entonces, si es algo que lo desborda emocionalmente, que genera una incapacidad emocional para enfrentar el día a día, ahí tendríamos que revisar aspectos de orden de ansiedad o de depresión que ya no permitirían tener un adecuado enfrentamiento de esas situaciones sociales o académicas o de vida que tenemos que desarrollar en el diario vivir. Psicóloga, con eso que nos está explicando, en su opinión, pues sí sería pertinente, pues en este caso, inicialmente el decreto aplicaría para un funcionario público, ¿esos 3 días sí serían entonces suficientes, sí serían necesarios para que la persona tramite ese dolor? Es importante tener en cuenta que va a depender de la muerte, del tipo de muerte que tenga la mascota. Hay momentos del duelo que uno tiene el suficiente tiempo para prepararse, que ese tema del shock no es tan fuerte porque ya vamos acompañándolo en su proceso de muerte, cuando es una enfermedad degenerativa que ha venido desarrollando el animal y que, digamos, ahí se ha venido pudiendo acompañar a esta persona en esa adaptación a este momento. Sin embargo, cuando es una enfermedad, es una muerte accidental, algo que no es previsible, el shock puede ser mucho más fuerte y tendríamos que pensarlo de manera individual. No todas las personas tenemos el mismo nivel de adaptación o de enfrentamiento a las situaciones de estrés. Una situación de duelo es una situación de estrés muy alta, ¿cierto? Y va a depender también si la persona ha tenido alguna enfermedad de salud mental que tenga además una situación adicional para poder enfrentar este momento de vida. Entonces yo podría decir que en ningún caso es igual, ya lo tendría que valorar un profesional de la salud para poder identificar si realmente está en capacidad o no. Inicialmente se dan esos 3 días. De hecho, si tú vas hoy donde un psiquiatra, que sería quien incapacitaría, lo que tiene que pasar es que él lo evalúe y pueda generar esa identificación. Si luego de ese periodo la persona sigue con dificultades para poder afrontar su vida, se le vuelve a generar unos días de más, pero lo principal es que la persona reciba ayuda para poder afrontar esa situación de duelo. Adriana, un tema importante, y es que se dan muchas preguntas al mismo tiempo y trataremos de coger el tema como lo más equilibrado y lo más imparcial posible. Usted menciona que posiblemente podrían necesitarse más días, aunque dependiendo de la muerte del animal, pues incluso no se necesiten los 3, ya habría una enfermedad larga, muchos años del animalito, y entonces cada caso es especial. Dice algo muy importante en lo que quiero enfatizar, y es que las mascotas son una responsabilidad para toda la vida. No son un juguete, no son un regalo. En diciembre se ven los animalitos que se les dan a los niños, se regalan sin tener las implicaciones de lo que es tener una mascota en la vida, cuántos años va a durar, qué otros costos podrían venir alrededor. Y hablemos de un punto que también ahorita pues lo vamos a tratar desde lo jurídico también, para tener como las dos caras. Pero desde la humanización de las mascotas y esos excesos, o el amar las mascotas y que hagan parte de nuestra vida, pero pues mencionan mucho también desde las redes sociales, bueno, hasta qué punto está bien o hasta qué punto también desde lo psicológico no lo llevamos a unos extremos que podrían ser nocivos y viciosos. Quiero que toquemos ese punto con usted para que posteriormente hablemos desde lo jurídico realmente qué tanto impacta en la productividad de este tipo de decisiones, sí. Porque un tema es la salud mental, emocional, y otro tema, por supuesto, el laboral en las empresas. Cata, pero te propongo algo antes de continuar con nuestras invitadas, porque a propósito de este tema, nos vamos a ir a la calle, donde más nos gusta, y vamos a conocer una historia que sin duda tiene mucho que ver con esto, el flagelo, o por lo menos el drama que está viviendo una familia que perdió a su perrito, una mascota que tenía que ser enviada a través de una aerolínea, y hasta el momento no hay respuesta. Mariana, ¿qué está pasando? Usted está con esta denuncia del lado de la gente. Buenos días. Sebastián, se trata de una familia
exactamente 4 integrantes, papá, mamá y 2 hijos. De hecho, uno de los hijos sufre autismo y este perrito era también, además de su compañía, su bastón emocional durante estos últimos 4 años. Resulta que la mamá se fue con los 2 hijos para Estados Unidos a vivir y pues el mes pasado, exactamente el 13 de febrero, el esposo pues que se queda acá en Medellín envía al perrito por una empresa que fue la misma donde lo había comprado. Este era un bulldog. Sin embargo, lo llaman al día siguiente a decirle que sencillamente este perrito había fallecido, sin constancia médica, sin fotos de evidencia, sin soporte y por supuesto sin enviar su cuerpo aquí a Medellín. Ya va entonces un mes de incertidumbre. Él no sabe a ciencia cierta qué pasó, si efectivamente sí falleció su perrito, qué le pasó y tampoco le han dado respuesta de qué va a pasar y cuándo podría tener el cuerpo para hacer pues las exequias pertinentes. Daniel entonces es el papá perruno, por así decirlo, pues de a propósito del tema que están mencionando. Y bueno, Daniel, ha pasado un mes, como ya lo mencioné, usted, ¿qué ha hecho? ¿Qué le han dicho? Porque también le han cambiado las versiones de qué pasó con Lucas, ese perrito de 4 años. Bueno, buenos días. Mira, primero, la versión que nos dieron fue que el perrito murió abordando el avión internacional en el aeropuerto de Bogotá, que el veterinario se lo entregó al mensajero y que el mensajero lo enterró cerca del aeropuerto. Esa fue la primera versión que nos dieron. Nosotros empezamos a exigir el cuerpo del perro, el cuerpo de nuestra mascota, las cositas de nuestra mascota. Ellos nos decían que no tenían idea dónde lo había enterrado el mensajero. Digamos que empezamos a publicar en redes sociales diciendo qué es lo que está pasando. A los días nos llaman y nos dicen que el perrito murió en el transporte terrestre entre Medellín y Bogotá, pero que el conductor lo enterró y que no supo dónde lo enterró porque estaba todo a oscuras y que él no recuerda dónde lo enterró. 2 versiones muy diferentes. En menos de 15 días las cosas le entregaron. También me contó que usted fue acá donde un veterinario que había tratado a Lucas y que él le indica que para él posiblemente no se trate de Lucas, el que pues le mandaron en esas fotos desde esa empresa. ¿Qué le dijo el veterinario? El veterinario nos dice que bueno, no está 100% seguro, pero digamos que como fueron fotos muy cerradas, dice que a él no le parece que fuera Lucas como tal, igual no está 100% seguro. Aparte, en las fotos se ve sangrado en la nariz. Él dice que eso puede haber sido un maltrato animal, el perrito fue maltratado. Igual, pues, como te digo, no tenemos informe médico, no sabemos absolutamente nada, entonces no sabemos qué es lo que pasó realmente con Lucas. No saben qué pasó y hasta ahora no les han ofrecido alguna reposición de, bueno, vamos a devolverle a Lucas, ninguna alternativa. Usted lo mencionó, yo no necesito dinero ni que me devuelvan lo que ya pagué, que fueron más de 3 millones de pesos por este vuelo, sino que me digan realmente qué pasó con Lucas. Usted hoy, ¿qué le reclama a esta empresa aquí públicamente? Porque usted ya ha hecho la denuncia ante la Fiscalía, derechos de petición, pero hoy públicamente, utilizando las cámaras de Teleantioquia, ¿qué decirle a esa empresa para que le respondan por Lucas? Mira, nosotros lo que le pedimos a la empresa Bulldogs Colombia SAS es que por favor nos den una respuesta contundente de qué fue lo que pasó con nuestra mascota. Si efectivamente murió, ¿dónde está? ¿Por qué lo enterraron? ¿Quién autorizó? Lo menos que nosotros merecemos es nuestra mascota para tenerlo con nosotros, porque es parte de nuestra familia. Ellos nos respondieron un derecho de petición donde nos dijeron que nos devolvían el dinero, que incluso nos podían dar otra mascota, pero digamos nosotros no queremos ni el dinero ni otra mascota, nosotros queremos el cuerpo de nuestra mascota. Entonces le estamos exigiendo a la empresa el cuerpo de nuestra mascota con las cositas que él tenía, porque nos pueden mandar cualquier cosa. Daniel, muchísimas gracias por habernos contado su historia con este perrito Lucas de 4 años. Esa es entonces la denuncia, Sebastián, lo que ya lleva un mes peleando esta familia. No saben a ciencia cierta dónde está Lucas, qué le pasó y tampoco pues si efectivamente falleció y qué le pasó a su perrito. Tampoco han sido capaces de comentarle a sus 2 hijos que el perro falleció, porque recordemos, uno de ellos que tiene autismo era ese soporte emocional y también de tratamiento que utilizaban para su enfermedad. Es por ahora la información, continúen con más en Consejo de Redacción.
Mariana, una lamentable historia. Ojalá de verdad haya una respuesta oportuna para esta familia. Miren ustedes la importancia, quien creyera, es un perrito, es un ser vivo que es elemental, fundamental para el desarrollo cognitivo y también para todo lo que tiene que ver con este niño que ustedes ya lo escuchábamos en medio de esa declaración que le daban a Mariana. Y seguimos hablando de este tema porque yo quería preguntarle precisamente a Luisa sobre lo que dice el Código Civil. Básicamente, anteriormente el Código Civil deja a nuestras mascotas como si fueran un objeto, una cosa más. ¿Qué dice, por ejemplo, la Corte Constitucional frente a estos temas? También muchos dirán, ¿por qué solamente perros y gatos? Otro tipo de animales, por ejemplo, aquí te presento Cata, tiene un zoológico, tiene su vaca, tiene una cantidad de animales. ¿Por qué esos animales no entrarían dentro de este decreto, teniendo en cuenta que para muchos ciudadanos también podrían tener un efecto o un sentimiento muy grande por estas especies? Sí, yo ahí quisiera hacer referencia a 2 puntos. El primero es que la Corte Constitucional ya ha dicho que el concepto de familia es maleable, es decir, si bien nuestra Constitución dice en su artículo 42 que la familia está conformada por un hombre y una mujer, desde hace muchos años ya hemos entendido que la familia es maleable, es decir, no es estática, es dinámica. Como dijo hace muchos años el magistrado Ciro Angarita, la familia está donde están los afectos y nadie puede prescribirnos a quién querer. Y en esa medida, entonces, el asunto es, pues hace muchos años pasamos por el debate de por qué una pareja del mismo sexo conforma una familia, ¿no? Y entonces, en este momento el debate es otro, y es por qué nuestros animales de compañía hacen parte de la familia. La Corte Constitucional justamente está debatiendo eso. En el mes de noviembre hizo una audiencia escuchando distintas voces desde el derecho a propósito de esta pregunta, porque como decías, Sebastián, nuestra normativa en el derecho privado dice todavía que son cosas, es decir, que pueden ser embargables, ¿no? Y lo que ocurrió en este caso es que una pareja resulta que se divorcia, una de ellas se queda con el perro, la señora se queda con el perro, el señor hace hogar en otro lado y resulta que al divorciarse esta señora solicita dentro del proceso de divorcio el embargo y secuestro de los perros que se llevó el esposo. Pero el esposo ya tiene una nueva vida, tiene un hijo con otra señora y dice, es que los perros hacen parte de nuestra familia, hacen parte del bienestar emocional de nuestra familia. Entonces, aquí también tenemos que entender que, como decía Ciro Angarita, nadie puede prescribirnos a quién querer. Y yo he escuchado muchos comentarios de muchas personas dicen, ¿cómo es posible que hoy en día la gente quiera tener perros y no hijos? ¿Cómo es posible que una pareja decida tener 2 gatos y no hijos? ¿No? Y yo creo que aquí hay que hacer referencia a un derecho maravilloso que consagró nuestra Constitución de 1991, que es el libre desarrollo de la personalidad. Todas las personas somos distintas, todas las personas sentimos el apoyo emocional y sentimos que la familia está en distintos lugares. Nuestras familias no son iguales, tenemos familia de una abuela con su nieta, unas familias extendidas, unas familias de crianza, y en esa medida entonces también es una invitación a pensar por qué nuestro reproche moral de algo, es decir, por qué no nos parece, por ejemplo, que una pareja decidió no tener hijos, sino que tiene un perro, por qué nuestro reproche moral debería ser una barrera para que el derecho regule esa situación. Y aquí quisiera mencionar una situación personal. Yo escribí una columna de opinión en la Universidad de Antioquia, como mencionaron, soy profesora. En el mes de noviembre falleció mi perro Simón. Simón me acompañó durante 10 años, era un perro epiléptico que además tenía una situación de un soplo en el corazón, en fin. Mi esposo y yo adecuamos nuestra rutina, nuestros planes, si tomamos vacaciones, si los podemos llevar, si no los podemos llevar, entonces quién lo cuida, quién le da los medicamentos, es decir, hacen parte de la familia porque les damos cuidado como un miembro de la familia, porque ellos también nos dan lealtad y nos dan un amor, es decir, no todas las personas han vivido la intensidad del amor de un perro o de un gato. Y el hecho de que no lo hayan vivido, muchas personas son alérgicas, muchas personas no les gusta, no le tienen miedo a los perros o a los gatos. Pero el hecho de no sentir esa intensidad o de no haber experimentado ese vínculo con un animal no debería ser una razón para que el derecho lo ignore. Es decir, no debería ser una razón para que el derecho no tenga en cuenta que es necesario, por ejemplo, cuando mi perro se murió, yo al día siguiente tenía que trabajar. Es decir, ¿cómo voy y digo,
Y es se que murió. Es un tema que definitivamente, pues en el caso particular, que también siento ese gran amor por las mascotas, pues podría decir que la entiendo y la acompaño en ese dolor que tuvo con su pareja además. Y es que justamente con lo que usted está diciendo de la norma, la pregunta va dirigida hacia esa ley 1774 que ya lleva 8 años, desde 2016, donde dice que los animales son seres sintientes y no cosas y que deben recibir la protección contra el sufrimiento y el dolor. Viene pesando en el transcurso de estos años a llegar al punto de este decreto del que estamos hablando, posible decreto, y de todo lo que usted nos estaba mencionando. Sí, sí, Linda, yo creo que este decreto va a ser el inicio y ojalá sea aprobado, posiblemente en el mes de abril comience, y ojalá otras alcaldías y ojalá también el sector privado se unan a entender que como parte de la familia el dolor emocional que se siente por el duelo de una mascota puede llevar a que, fíjense que nuestro Código Sustantivo del Trabajo en términos de qué se siente por una calamidad doméstica dice es un suceso familiar que no permite que el trabajador desarrolle normalmente sus tareas. Es decir, ¿de qué nos sirve tener a una persona que está en unos días, que la está pasando muy mal, ¿no? Entonces, aquí jurídicamente lo que uno dice es, bueno, pero están tratados como seres sintientes, pero al mismo tiempo conviven con una visión muy tradicional del derecho que las maneja como si fueran un florero o como si fueran un carro y se pueden embargar. Es decir, ojalá la Corte Constitucional se pronuncie muy pronto en esta revisión de tutela que está haciendo del caso que les conté del embargo de los perros en un proceso de divorcio. Pero jurídicamente lo que uno diría es, pues si no existe todavía ese permiso remunerado de 3 días por un duelo de una mascota, sí en el caso de licencia de duelo por familiares, como lo mencioné, una alternativa sería pedir una incapacidad como lo decía Adriana, ¿no? Entonces, sin embargo, esto procede si el criterio médico indica que hay una incapacidad, que hay una afectación a la salud mental y que por lo tanto, o entonces lo otro que procedería sería una calamidad doméstica por un asunto de fuerza mayor. Pero aquí quedaría a criterio del empleador considerar si el fallecimiento de un perro es, una persona le puede decir, no, pero es que se te murió el gato, eso porque es una calamidad, ¿cierto? Así que yo creo que el derecho tiene que ir al tiempo de los cambios y no atrás de ellos, es decir, nuestras familias no son las mismas y el derecho debería responder a estos cambios. Docente, y en esa misma línea le pregunto para que aprovechemos que vamos como por este tema empresarial. Desde la frialdad y el desconocimiento de quienes no han tenido la mascota o el animal, sí, se puede dar esa opinión, bueno, pero se te murió el perro, el gato, pues seguí trabajando que finalmente con eso no lo vas a resucitar. Esos 3 días, teniendo el empleado en su trabajo, sin tener las capacidades mentales para seguir ejerciendo sus labores, y está quienes dicen, bueno, no, pero es que puede seguir trabajando de esa misma manera, eso es una alcahuetería, eso es el colmo. Desde lo empresarial y desde ese asunto de la productividad, ¿usted cómo puede apoyar como esas dos caras de la moneda? Está el empleado afectado, va a trabajar de esa manera afectado, pues no va a producir de la misma forma, o de todas maneras si está los 3 días en su casa, ya de pronto al segundo día se siente mejor y va incluso hasta el tercer día al trabajo ya más tranquilo. Sí, Catalina, esa fue la razón precisamente por la que en el año 2022 se hundió un proyecto de ley en segundo debate. El representante Alejandro Chacón presenta un proyecto de ley que lo que decía es, ahora no solo en un decreto para una ciudad, sino a nivel nacional y sobre todo a nivel privado, que se regulara una licencia de luto de 3 días, de hasta 3 días, por el fallecimiento de las mascotas. Pasó el primer debate en comisión en la Cámara de Representantes y en segundo debate se hunde bajo el argumento precisamente de cómo le vamos a poner un costo a las empresas. Es decir, esto puede llevar a un costo adicional, un tema de presupuesto, cuando una persona entonces va a empezar a decir, no, es que este año me murió mi gato, el anterior el perro y el siguiente otro gato que tenía y así. Pero claro que regular no significa pues no tener en consideración estas cosas. Ese proyecto de ley que menciono que se hundió, precisamente lo que contemplaba es el permiso una vez al año y únicamente se podían registrar 2 mascotas y esas mascotas únicamente eran perros y gatos, no animales exóticos, no ninguno de los que están pensando, únicamente perros y gatos porque, y aquí pues Adriana me lo dirá más, porque estos duelos de mascotas es porque se ha también verificado que es con quienes se establecen estos vínculos cercanos de perros y gatos. Entonces,
Entonces, por supuesto que hay que ponderar el tema. La Corte Constitucional en los días de calamidad habla de razonabilidad, es decir, las licencias no pueden llegar a ser una cosa que no sea razonable y que afecte el devenir de la empresa, pero también hay que pensar en qué es tener a una persona trabajando que está en duelo por su mascota, que era un ser querido en últimas parte de su familia. Docente, independientemente o no de que este tipo de proyectos avancen, importante también preguntarle a nuestra psicóloga invitada Adriana, ¿cuáles son esas recomendaciones, por lo menos por ahora, para que la gente pueda continuar con una dinámica normal de su vida a pesar de ese dolor que ya venimos contando pasa cuando muere una mascota? Bueno, lo primero es que nosotros tenemos que tener la posibilidad de centrar nuestras emociones y darle lugar. Si nosotros en este momento estamos pasando por una situación de tristeza o de dolor a causa de la muerte de una mascota, es importante poder hablarlo, poder pedir ayuda. No importa que las otras personas nos estén validando o invalidando esas emociones, es necesario que nosotros las validemos y podamos en su momento poder hablarlo, y ojalá con una persona especializada para que nos permitan encontrar las herramientas y poder salir de esto de una manera más adecuada. Hay un aspecto importante, y es que cuando nosotros tenemos una pérdida previsible de la mascota, se puede hacer un espacio transicional con la mascota. Yo soy psicóloga clínica y he trabajado con diferentes personas que han perdido sus mascotas, y recuerdo un caso donde había una persona que llevaba muchos años con su perrita, y antes de que ella falleciera, porque fue una enfermedad degenerativa, yo le decía, consigue una perrita que sea transicional para que pueda jugar con tu mascota, para que pueda acercarse a ella, para que recuerdes la vivencia entre las dos y de alguna manera siga teniendo como ese legado de hacerte activa, de ser una motivación para poder seguir adelante, porque como hablábamos ahorita, hay personas que en este momento están viviendo en una soledad muy alta y lo que tienen como compañía son sus animales, sus mascotas, y precisamente ese aspecto es el que puede llevar a un mayor factor de riesgo. Entonces habría que mirar cuáles son esos factores protectores, la red de apoyo, con quién hablarlo, qué herramientas tiene la persona para poder lograr salir mejor de esto. Si es algo previsible, pues hacerlo transicionalmente. Si no es previsible, tenemos que verificar si de pronto hay una muerte accidental ocasionada por la culpa, que también es importante. Digamos que podemos llegar a ser negligentes, a veces podemos omitir ciertos cuidados, eso nos mueve la culpa y genera mayor afectación en nuestra salud mental. Adriana, un favor, vamos a ayudarle aquí a nuestros televidentes, ustedes de su conocimiento, y también por supuesto Luisa, mire lo que dice, y yo sé que esto le está pasando a muchas personas porque cuando leemos los comentarios es muy repetitivo. Por ejemplo, el caso de Luis Guillermo. Luis Guillermo, ojalá también aquí los televidentes nos ayuden con esto porque tiene un problema muy tremendo. Dice él, yo tengo una y no puedo arrendar ningún lugar de vivienda porque no permiten mascotas. Estoy a punto de estar en la calle porque me toca entregar donde vivía. Si alguien sabe de un lugar en Envigado o en Itagüí donde me pueda pasar, si alguien que no le molesten las mascotas le puede ayudar a don Luis, sería maravilloso. Eso es algo que le pasa a muchas personas. Avanzamos con leyes, avanzamos con temas para que entendamos que las mascotas hacen parte de la familia, pero todavía pues nos encontramos con muchos obstáculos como estos. Incluso había quienes comentaban que tenían dificultades para encontrar trabajo porque cuando les preguntaban si tenían mascotas, pues se volvía como algo negativo para ellos. ¿Cómo ayudar? ¿Cómo poder ser un poco más empáticos con este tema? Bueno, ahorita cuando empezamos el debate, yo lo primero que hablé fue de información y del objetivo para tener la mascota, ¿cierto? Yo tengo que saber en qué momento de vida estoy y si tengo la posibilidad de brindarle un buen hogar a esa mascota. O sea, más que ganas, tiene que haber responsabilidad. Sí, tiene que existir responsabilidad y tiene que existir un objetivo de por qué la tengo. Si la necesito porque va a ser una compañía para mí, si la necesito como mediadora también en ese proceso de enseñanza y aprendizaje de mis hijos porque nos enseñan motricidad, porque adicional nos permiten, por ejemplo, potencializar la empatía, la autorregulación emocional,
nos permiten la interacción con otros, nos permiten tener actividad física, porque entonces necesariamente vamos a tener que sacarlos, y hay perritos que son más vivaces y tenemos que tener una rutina con ellos. Entonces tenemos que saber que no solamente es adecuarnos a si tenemos un hogar presto para ellos, como el caso de la vivienda, sino adicional una rutina de vida que pueda permitir que ese perrito tenga también un buen desarrollo. Adriana, ¿y hasta O ese qué gato. punto está el equilibrio? ¿En dónde está la mitad de esa situación de que las personas tengan una mascota, la saquen, tengan el compartir con sus hijos, les enseñe la mascota tanto a ellos, a los niños y a la familia, y el otro punto o el otro extremo donde muchas personas también se manifiestan diciendo la humanización de los animales? Desde el punto de vista psicológico, hay un extremo también en ese amor desmedido que ya se vuelve un poco vicioso también. Lo que sucede es que los animales también tienen un desarrollo comportamental que al nosotros, por ejemplo, no generarles unas pautas de comportamiento, no llegar a llamarles la atención cuando hacen cierto tipo generan ciertas situaciones que son disruptivas, dañan cosas, generan afectación al otro. Ahí es donde ya hablamos como cierto tipo de humanización, cuando los estamos tratando como niños, todo el tiempo vistiéndolo de diferentes maneras y no les permitimos desarrollar sus necesidades como mascotas, ¿cierto? Ahí es donde hablamos de humanización. Pero si nosotros hablamos como la mascota, como ese ser sintiente que nos acompaña, que interactúa con nosotros, por el cual desarrollamos afecto, ahí hablamos de lo que decía Linda ahorita y es del amor. Sí, claro. Y ese amor, pues finalmente en nuestro libre desarrollo de personalidad se lo damos a quien ligue nuestro deseo, y también pues finalmente esa mascota hace parte de una interacción con todos los miembros de nuestra familia o que nos median esa interacción social, y pues digamos que ahí hacen parte de nuestra vivencia diaria. De acuerdo, una cosa es amar y otra cosa es humanizar. Para todo hay un extremo y también una interpretación. Creo que de manera a priori, un poco acelerada, muchos dicen, están humanizando las mascotas, pero hasta qué punto no es darle el lugar también a ese animalito que para muchos de los que tenemos mascota, Claro, pues es un lugar importante en la familia. Y docente, para que vayamos ya concluyendo ese tema que podría tener muchos más para abordar, pues lo que está pasando con ese decreto todavía eso no está listo, la gente pues no es que esto ya esté aplicando, y a ver si tiene eco o no y si cala en el país. Luisa, y qué pena, antes me sumo también a la pregunta de Linda, en algún momento, hoy es un decreto que podría estar vigente en la ciudad de Bogotá, pero en algún momento, de acuerdo a su experiencia, teniendo en cuenta la Corte, la realidad de nuestro país, ¿en algún momento esto podría llegar a ser proyecto de ley? Ojalá, Sebastián. Yo creo que el derecho tiene que atender a los cambios que estamos viviendo. Hemos visto a las mascotas acompañarnos a muchos espacios. Hoy vemos a las mascotas en los restaurantes, en los aviones, en las universidades. La Universidad de Antioquia acaba de sacar un protocolo para regular el ingreso de los animales de compañía al campus, a las clases, porque son mascotas de apoyo emocional. Entonces, por ahora es un decreto, para cerrar esta idea, es una propuesta de decreto únicamente para Bogotá, únicamente para los funcionarios públicos de las entidades del distrito. Todavía no aplica a nivel nacional, ni siquiera para Bogotá. Es posible que luego se presente un proyecto de ley, como lo mencioné, ya hubo un proyecto de ley, solamente pasó el primer debate y se cae por el tema económico, el tema de presupuestal, pero yo creo que la Corte Constitucional, espero yo, que avance hacia el reconocimiento de los animales de compañía como miembros de la familia. Eso no implica que sean iguales a los hijos, eso no implica que tengan la misma categoría de una persona, pero sí implica que tenga consecuencias jurídicas el hecho de que entendamos a los animales de compañía como parte de nuestras familias, y posiblemente lo que nos diga la Corte en estos casos que está revisando, pues nos dé luces para proyectos de leyes a futuro. Pues un tema al que le haremos seguimiento. Muchas gracias a Luisa Fernanda Cano, ya docente de la Facultad de Derecho de Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia. También muchas gracias para Adriana María Restrepo, ella es psicóloga y además investigadora asociada a la Fundación Universitaria María Cano. A las dos, muy amables por estar aquí.
Muchas gracias a ustedes. Este debate ha sido ha multiplicado nuestros comentarios en redes sociales. Les agradecemos mucho a nuestras dos invitadas. Yo les propongo entonces que le bajemos un poquito la temperatura al calor de esta conversación y vamos a conocer las estampas de mi tierra.